buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la lección número 7 del curso intensivo de Procreate de 0 a 100. Lo prometido es deuda y hoy vamos a hacer por primera vez un ejercicio práctico donde vamos a practicar todo lo que hemos dado en las otras lecciones. De momento todo ha sido muy teórico y esta vez vamos a empezar por fin a dibujar. He decidido utilizar este formato de vídeo que estás viendo porque yo todos los domingos hago directos en Twitch y de hecho estoy utilizando la misma interface. Y hay mucha gente que cuando empieza mis directos en Twitch le da un poquito de miedo, no sabe muy bien cómo hacerlo. Así que si os parece bien, hoy vamos a hacer como una especie como de falso directo donde yo os voy a hacer un tutorial muy fácil, muy sencillito, ¿vale? Esto es nivel, no es nivel 0, pero es nivel 1, ¿vale? Es un nivel muy facilito. Y si os parece bien, hoy hacemos esto como si se tratara de un directo. Y si eres capaz de hacer lo que estás viendo, ¿vale? De hacer lo que vamos a hacer ahora, pues vas a poder hacer tranquilísimamente todos mis directos en Twitch. Así que bueno, si os parece bien, vamos a empezar. Lo primero de todo, me gustaría decirte que abajo en la descripción de este vídeo, tienes un enlace a Dropbox con el dibujo a línea de lo que vamos a pintar hoy. Yo en todos los directos hago esto mismo, ¿vale? Siempre digo, el dibujo a línea del directo de hoy lo suelo poner en la pestaña de comunidad del canal. Si tú estás viendo mi canal de YouTube desde un ordenador, te vas a comunidad y ahí encontrarás un montón de enlaces de un montón de directos ya de semanas pasadas. Y si estás viendo esto desde el iPad, que sepas que no vas a poder acceder a la pestaña de comunidad desde la propia aplicación de YouTube. Te tendrás que ir a un navegador, a Safari, a Firefox, al que sea, y ahí pones youtube.com y desde el navegador sí que puedes acceder a la pestaña de comunidad. Y ahí vas a poder descargarte todos los dibujos de mis directos. En esta ocasión no lo voy a hacer así, ¿vale? En esta ocasión lo tienes aquí abajo, ¿vale? Te vas abajo en la descripción donde pongo todas las chorradas que os cuento y todos los enlaces, y acá abajo en la descripción vas a tener un enlace a Dropbox donde te vas a descargar una imagen, que es una imagen PNG, que es el dibujo a línea, ¿vale? Pero que sepas que a partir de este momento podrás hacer ya los directos y simplemente en vez de la descripción del vídeo, que obviamente todavía no estará porque es un directo, te tendrás que ir a la pestaña de comunidad del canal de YouTube. Entonces, bueno, una vez que para este vídeo, pincha en el enlace, te lo has bajado, ¿vale? Te has bajado la imagen, se te ha guardado en la carpeta de fotos, ¿vale? En fotos dentro del iPad. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es importarla. Ya lo expliqué cómo se hacía esto, así que tampoco voy a pararme mucho en detalle paso a paso, porque se supone que esto ya lo hicimos en la lección 1 o la lección 2, no me acuerdo, pero muy al principio te enseñé a importar directamente imágenes. Así que bueno, vamos a ello. Pinchamos aquí en la llavecita inglesa de aquí arriba y le damos a insertar una foto. Vámonos a recientes, tengo un montón aquí de cosas, de tutoriales y bueno, olvídate de esto. La última de abajo, ¿vale? Es esta de aquí. Esto es lo que vamos a pintar, ¿vale? Que es una manzana pero de manera hiper realista. Vamos allá. Una vez que has importado la imagen, no toques nada, ¿eh? Voy a tocarle a la flechita, ¿vale? Esa flechita que está en azul, ¿vale? Le voy a dar como un toquecito más para cerrarla. No toques nada, ya está. Solo con esto ya tienes el dibujo a línea de lo que vamos a hacer hoy. La peculiaridad que tienen los dibujos a línea, que yo os paso siempre, ¿vale? Es que son transparentes. De hecho, si nos vamos a las capas, ves que tengo capa 1 y color de fondo, que es blanco. Si yo el color de fondo lo hago invisible, ves que se te queda como el dibujo a línea, ¿vale? Porque es transparente, que es como si lo hubieras dibujado tú directamente. Voy a hacerlo otra vez visible, ¿vale? Para que se vea en pantalla. Y esto es básicamente lo que vamos a dibujar. Ya os he dicho que es algo muy sencillito, ¿vale? O sea, es como un nivel muy bajo, pero si has seguido este tutorial estoy seguro de que vas a poder hacer. Vas a poder pintar una manzana hiper realista en nada de tiempo. Así que si os parece bien, vamos a empezar poco a poco, como siempre. La capa 1 la voy a renombrar como capa dibujo, para ello le doy un toque, arriba del todo pone cambiar nombre. Vamos a llamarla como dibujo, le doy al enter, tengo la capa de dibujo. Como me conozco, esto lo digo en todos los directos, tú es la primera vez que estás aquí, no lo sabes, pero yo siempre os digo que bloqueéis esta capa, así que con un dedo desplazo hacia la izquierda y le digo bloquear la capa, y veis que ha aparecido como un candadito, ya lo expliqué esto en su día con las capas, pero lo que quiero es no dibujar encima, ¿vale? De hecho, si ahora le doy aquí al pincel con este bolígrafo de gel, por ejemplo, y empiezo a pintar, me dice, ojo, ojo, y me sale así como avisos, ¿no? Como diciendo, ojo, ojo, que la capa está, y le digo, vale, que sí, que cancelo, que vale, que me he equivocado. Esta es una forma muy buena de no liarla, básicamente, ¿vale? De no confundirte en la capa que estás dibujando. Bueno,
Una vez que tenemos el dibujo a línea y nuestro fondo, yo siempre creo una capa nueva, siempre se crea por encima de la capa anterior, de la capa de dibujo, y manteniendo el dedo bajo hasta abajo y la coloco debajo, ¿vale? Capa 2, ahí vamos a empezar a pintar. Vale, otra cosa antes de empezar a pintar es que en el enlace aquí abajo, ¿vale? En la descripción también vas a tener a tu disposición la paleta de colores esta de aquí, que se llama Súper Fácil. ¿Ves que lo pone aquí abajo, ¿vale? Pues Súper Fácil, ¿vale? Vas a tener a tu disposición la paleta de colores con los tonos exactos que voy a utilizar en este tutorial. Es lo mismo, es un enlace a Dropbox, que pinchas en él, te lo descargas, lo tienes que importar a Procreate. Bueno, si no te aclaras porque eres muy novato o muy novata, no te preocupes que yo te diré el tono exacto que vamos a utilizar. Tampoco son tantos, los estás viendo aquí abajo, ¿vale? Tampoco hay muchos, es una paleta muy sencillita porque es una manzana verde, o sea, no tiene mucho misterio. Si no te aclaras mucho, no te preocupes que lo podemos hacer así. Y si tienes cualquier duda a la hora de importar una paleta de colores, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a nuestro grupo de Facebook, porque en el grupo de Facebook de este canal de YouTube hay más de 500 personas que van a estar encantados y encantadas de ayudarte. Y no lo digo de broma, es que cualquier pregunta que tengáis la vas a formular y enseguida un montón de personas van a empezar a decirte: no te preocupes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, que no te dé ningún miedo preguntar, que es que preguntando se aprende, y si no preguntas no vas a aprender. Entonces, bueno, que sepas que también tienes aquí abajo en la descripción del vídeo pues la paleta de colores que vamos a utilizar. Así que bueno, vamos a empezar, que si no me enrollo mucho y vamos a estar aquí un ratito, ¿vale? Va a ser un vídeo largo porque lo vamos a pintar en vivo. Es fácil, pero lo vamos a pintar en vivo. Bueno, mirad, lo primero que vamos a coger el tono base, que es este verde de aquí. Si tienes alguna duda de qué tono exacto estoy cogiendo y no has conseguido importar la paleta de colores, pues mirad, si yo me voy aquí a valor, aquí tenéis los valores. Puedes parar el vídeo en este momento y los puedes copiar para que te salga el tono exacto. Pero bueno, vuelvo al clásico. Lo que voy a hacer va a ser primero pintar la manzana con el color base. Un truco que yo siempre hago y os lo recomiendo es que la capa de dibujo, la capa de fondo, ese color blanco tan brillante, vamos a quitarlo. ¿Vale? Vamos a hacerlo invisible para que no moleste a los ojos. De hecho, vamos a trabajar con este color gris. Tengo vídeos explicando específicamente por qué ese gris de fondo y por qué lo hago siempre, ¿vale? Pero, muy resumido, para no hacerme daño a los ojos. No llevo gafas, no llevo lentillas, le he echado decenas de miles de horas a esto y veo bastante bien. Y uno de los motivos es porque no pongo el color blanco de fondo. Así que bueno, vamos a empezar a pintar, ¿vale? Tenemos este color base, que es este verde. Yo voy a pintar, vamos a coger con un pincel plano, siempre me encanta pintar con un pincel plano, máxima opacidad, que está aquí a la izquierda, un buen tamaño, vamos a hacerlo por ejemplo de este tamaño, y vamos a empezar a pintar, ¿vale? Voy a hacer incluso más grande. Vamos a empezar a pintar poco a poco, primero todo el contorno, ¿vale? Yo prefiero pintar saliéndome tranquilísimamente y luego borrando, ¿vale? De todas formas, la idea de hacer esto como un falso directo es que puedas parar el vídeo en cualquier momento, ¿vale? Si ves que voy muy rápido o que te cuesta o algo, páralo tranquilamente. Si fuera un directo no podrías hacerlo porque te perderías. Por eso lo estamos haciendo así como un nivel más friendly, más amigable, ¿vale? Con un falso directo es más fácil para los que estáis empezando. Entonces, bueno, pues vamos a ir poco a poco, voy pintando, asegurándome bien de rellenar todos los pequeños huequecitos. Más o menos está bastante bien. Un truco que hago en este punto siempre es hago visible otra vez la capa de fondo, visible, invisible, visible, invisible, pues para ver si me he dejado algún pequeño huequecito, alguna pequeña rayita entre dos pinceladas. Se vería muy bien si hiciera yo este truquito. Bueno, pues una vez que tenemos el color base de fondo, yo siempre con el pincel preciso, siempre, pincel preciso, máxima opacidad, con un buen tamaño, voy a empezar a borrar todo el contorno de nuestra manzana, ¿vale? Prefiero borrarlo en vez de pintarlo directamente, porque este pincel es muy preciso a la hora de borrar y así puedo pintar de manera muy rápida sin preocuparme tanto de seguir o no el contorno, ¿vale? Es una maravilla, súper cómodo y súper rápido hacerlo así. Si tienes cualquier duda de algún proceso, pregunta aquí o en el grupo de Facebook, ¿vale? En plan, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no has hecho esto otro? ¿Por qué? Tú pregunta tranquilamente, que para eso estamos, ¿vale? Bueno, vamos a ir poco a poco.
bien. Perfecto. Ya lo he explicado varias veces, pero nunca pongas la goma de borrar demasiado pequeña o te pixelará. Y tampoco borres utilizando la herramienta de selección, porque también pixela. Poco a poco, sin prisa, ¿vale? Lo que te cueste, no pasa nada. Vale. Hoy vamos a poner en práctica todo lo que has aprendido y además te enseñaré algunos cuantos trucos que solamente te puedo enseñar haciendo un ejercicio práctico. Entonces, vamos por aquí. Ya estamos casi terminando de pintar el color base. Vale, perfecto, tenemos ya nuestra manzana verde, además un verde muy intenso, pero no, de momento no es nada realista. Poco a poco, piano a piano, poco a poco. En mi tierra se dice chinachana, poco a poco. Muy bien. Tenemos nuestra manzana, perfecto. Lo que voy a hacer en esta ocasión es, como el color de fondo, en vez de ser oscuro, va a ser un color de fondo muy claro, voy a dejar el color de base de esta manzana y voy a pintar primero el fondo, ¿vale? Si el color de fondo fuera muy oscuro, dejaría este fondo gris y me liaría la manta a la cabeza, empezaría a pintar directamente la manzana de manera realista. Pero en este caso, no, ¿vale? Entonces, en función de cómo sea vuestro fondo, a veces tendrás que pintar primero el fondo y a veces tendrás que pintar primero la figura. En este caso vamos a pintar primero el fondo, pero necesitaba tener esta mancha grande, sobre todo para la hora de hacer sombras, ¿vale? Para saber el volumen que ocupa. Entonces, bueno, mirad, muy sencillo, vamos a crear una capa nueva, la ponemos por debajo, ¿vale? De la capa que ya hemos pintado y vamos a pintar el fondo. En este caso veis que tengo como una serie de colores, ¿vale? Los de la derecha del todo, que hay tres, como tres muy blanquitos, ¿vale? Pues vamos a coger el del medio, ¿vale? Este del medio de aquí, que es un color como muy blanquito, casi blanco, pero no del todo. Te pongo aquí los valores, puedes parar el vídeo en cualquier momento para copiarlos exactamente. Y volvemos. Pues muy bien, pues con este color que hemos hecho de aquí, me vengo aquí a la capa, le doy un toquecito y le digo a rellenar capa, para que se me llene toda la capa con este color. Ojo, que no es blanco puro, ¿vale? Parece blanco, pero no es blanco puro. Mi recomendación es que nunca pintes con color blanco puro un fondo, aunque parezca blanco. Hazlo casi blanco, de tal forma que si esta manzana o esto fuera un elemento de metal y tuviera brillos, aquí le podrías meter el blanco puro y saldría del fondo. En cambio, si todo es blanco puro, no queda bien, ¿vale? No hay contraste. Entonces mi recomendación es que no lo hagas blanco puro, aunque lo parezca. Por ejemplo, el fondo que tengo aquí detrás es una pared blanca, obviamente es blanca, pero no es blanco, ¿vale? Por la luz que hay ahora mismo, por las sombras, no es blanco. De hecho, este armario que tengo aquí es blanco y esta pared de aquí abajo también es blanca, pero parece un tono, es por la sombra, ¿vale? Ninguno de los dos tonos es blanco puro. En pintura digital, el color blanco puro es luz, ¿vale? O sea, estas, ¡buah! Es que tengo la cámara invertida, madre mía. Estas lucecitas de aquí que tengo aquí de fondo, el centro de la luz, ese es blanco puro. Todo lo demás no, ¿vale? Así que tenlo muy presente cuando estés pintando. En pintura digital, el color blanco puro es luz directa, ¿vale? En el resto de superficies, aunque sean blancas, no existe el color blanco puro. Pero bueno, venga, vamos a empezar. Muy bien, tengo este tono de fondo. Y yo lo que voy a hacer ahora, pues mirad, voy a irme a la paleta de colores y voy a coger en este caso de los tres, en vez del del medio, vamos a coger el de arriba, que aquí tienes el valor numérico, por si no tienes la paleta de colores. Vuelvo al clásico. Tú en cualquier momento, ahora lo he hecho muy rápido, pero lo he hecho de tal forma que tú puedes parar el vídeo en ese momento y copiar los valores si no te has descargado la paleta de colores. Muy bien, he cogido el tono de los tres que hay a la derecha, el de arriba del todo. Bueno, pues ahora mira, lo que voy a hacer es con un pincel extra suave, muy grande, vamos a bajar la opacidad a un 20%, por ejemplo. Le voy a dar como un difuminado por aquí arriba. Vale. Perfecto, parece que no se nota, pero se nota muchísimo. De hecho, mirad, voy a hacer invisible y visible el fondo. ¿Ves? ¿Ves como por arriba es un poquito más oscuro y por abajo un poquito más claro? Eso le va a dar un volumen buenísimo. Ya lo verás al final, ¿vale? Muy bien, tenemos hecho esto de aquí, que más o menos está más o menos bien, más o menos coherente. Y ahora pues voy a coger
con la paleta de colores, el de abajo del todo, que aquí tienes los valores numéricos de este tono concreto, y voy a pintar un poquito con el pincel extra suave. Puedes copiar mis valores de opacidad y tamaño. Vale, básicamente esto apenas se nota, pero se va a notar muchísimo, ¿vale? Por arriba es un poquito más oscuro, luego vuelve al blanco y por abajo un poquito más oscuro otra vez, muy sutil, pero se va a acabar notando, ya lo verás. Ten fe, ya lo verás. Bueno, muy bien, tenemos más o menos esto de aquí. Voy a crear una capa nueva porque ahora voy a hacer la sombra de la manzana sobre el fondo. Muy bien, de acuerdo, en este caso, para pintar este fondo de la manzana, voy a coger, como ya hemos empleado estos tres tonos claros que hay en la parte derecha de la paleta, ahora voy a coger el siguiente, ¿vale? Que es este de aquí, lo estoy parpadeando aquí, ¿lo ves? Este color que parpadea, que el valor lo tienes exactamente aquí, lo copias, lo pegas el hexadecimal, que es más rápido que estar escribiendo cada uno de los valores, pega el hexadecimal y ya está, ¿vale? Muy bien, pues bueno, pues vamos a empezar. Para ello he creado una capa nueva. Bueno, voy a hacer invisible el color de fondo para no liarnos, ¿vale? Y en esta capa nueva, con el pincel extra suave, voy a empezar a hacer la sombra con este tono que hemos empezado a pintar. Voy a bajarle la opacidad a un 20%, ¿vale? El pincel extra suave, cuando estás haciendo sombra, pinta muchísimo. Un 20% es más que suficiente. Bueno, pues vamos a empezar a pintar siguiendo el dibujo que os he facilitado, ¿vale? Pues vamos a pintar esta parte de aquí, ¿vale? Quiero que sepáis que en mis dibujos, ¿vale? Siempre, veis que yo tengo como dos tipos de línea. Líneas enteras, líneas marcadas, que suelen definir los contornos o partes muy importantes de una figura, y líneas discontinuas. Las líneas discontinuas, en mi caso, siempre marco las luces y las sombras con líneas discontinuas, de tal forma que yo, cuando voy pintando, en este caso es muy sencillito, pero cuando es algo más complejo como una cara, yo sé cuando estoy marcando sombras y luces y cuando estoy marcando pues una ceja o una nariz o algo que sea más, no sé, que se vea más, ¿vale? Yo os recomiendo que empleéis este sistema, a mí me funciona muy bien y además es que visualmente ya lo veo todo muy fácil. Bueno, hemos pintado con el pincel extra suave esta parte de aquí abajo y ahora quiero que con la goma de borrar, o sea, con el dedito de difuminar, nos vamos a pincel extra suave. Siempre difumino con el pincel extra suave y lo pongo a un 40%. Vamos a ponerlo 42, 41, 40%. Lo voy a hacer así aquí de grande y voy a empezar a difuminar. Vamos a difuminar tranquilamente, ¿vale? No sé si has pintado alguna vez a pastel, pero esto es como acariciar toda la superficie para que sea suavecito, para que no se note la pincelada, sino que quede como suave, ¿vale? Muy bien, una vez que tenemos este color base que tenemos puesto aquí, yo lo que voy a hacer es, este caso no lo tengo sacado este tono, pero lo voy a hacer yo directamente a ojo para que lo veas. O sea, si estamos aquí, ¿vale? Fijaros en este puntito que tengo aquí, que es donde me está indicando en la paleta de colores, lo voy a bajar un poquito hacia abajo, hacia la derecha. Vale, lo que estoy haciendo es ganar intensidad de color y oscuridad. ¿Veis que se ve el color como está ahora y como estaba antes? Pues más o menos así a ojo. Pues muy bien, vuelvo al pincel extra suave, poco tamaño, y vamos a hacer como esta parte de aquí un poquito más oscura, porque la sombra no tiene que ser siempre del mismo tono, ni muchísimo menos, sino que cuanto más cerca está del objeto, más oscura es la sombra. Muy bien, pues una vez que he terminado de pintar con el pincel extra suave como esas pequeñas pinceladas de sombra, ahora con el dedo, ¿ves que yo voy cambiando aquí de herramienta? Con el dedo voy a difuminar. Vale, ¿os acordáis que os dije que yo trabajaba muy bien con un 40% de opacidad en el de difuminar? Precisamente por esto, ¿vale? Porque funciona tremendamente bien, es que es tan suave, tan bonito hace los difuminados, pero bueno. Muy bien, ¿veis que ya esa manzana empieza a apoyarse en el suelo? Algo tiene ya. Aún falta un poquito. Vamos a coger en nuestra paleta de colores el siguiente tono, que es este tono de aquí oscuro. Apenas se ve, porque casi parece el mismo color que la paleta de colores, pero en los tres de la derecha que hay claritos, y luego hay uno que es el que hemos utilizado ahora para hacer la sombra. A la izquierda de ese hay otro tono, que aquí tenéis los valores numéricos, por si queréis copiarlo, ya os lo digo, fijaros sobre todo en el hexadecimal, ¿vale? En el 302E29, ese es el que tienes que poner siempre con el asterisco delante, ¿vale? Bueno, pues este tono de aquí, lo que vamos a hacer la sombra más intensa de nuestra manzana, ¿vale? Vamos allá. Pincel extra suave. Vamos a pintar. ¿Veis que aquí me había marcado como otra sombra dentro de la sombra?
era para marcar precisamente esta zona de aquí. Y ahora voy con el dedo a difuminar un poquito. Vamos a difuminar un poquito hacia aquí, hacia la izquierda. Perfecto. Vale. De hecho, ahora mismo la línea de dibujo me molesta. Y eso me pasa muchísimo y os va a pasar constantemente. En casos como este, lo que hago es directamente el dibujo lo hago invisible, ¿vale? Para poder ahora tranquilísimamente hacer zoom por aquí. Y hacer la sombra coherente. Vale, veis que nuestra manzana ya pesa, ¿vale? Ya se está como tocando el fondo. De hecho, esta parte de aquí de la izquierda la voy a difuminar un poquito más, como que se pierde un poquito por fuera. Vale, de acuerdo, ya tenemos una manzana apoyada en un suelo o algo, ¿vale? Hay un suelo con algo. Y a mí me gusta muchísimo en este tipo de bodegones que el fondo blanco no llegue justo hasta abajo, sino que dé la sensación como que está puesto en una mesa. Y para eso es algo muy sencillo. Mirad, quiero que creéis una capa nueva. Vámonos a ir, por ejemplo, a la tonalidad esta que habíamos hecho la sombra media, ¿vale? De los de abajo, ¿vale? De los de abajo de la derecha de la sombra, el que está en medio. Sé que es como un tono café, este de aquí. Pues mirad, lo que voy a hacer ahora, lo he seleccionado, ¿vale? Para que se me quede seleccionado, me vengo aquí a las capas, pincho en la capa, le digo rellenar, ¿dónde estás aquí? Rellenar capa, y dices, ¡hala! ¿Pero qué has hecho, Jaime? No pasa nada porque estoy en una capa por encima. Y ahora quiero que le deis a la flechita, te salen como los cuadros de selección, pero ojo que abajo pone uniforme. ¿Ves que pone uniforme en azul? Pues no, porque si le doy a uniforme y toco de una esquina, me cambia todas las esquinas y yo no quiero hacer eso, ¿vale? Lo que quiero es que te vayas a libre. Y ahora, una vez que estamos en libre, vamos a coger de los topitos azules, de los puntitos, vamos a coger el de arriba del medio y vamos a bajarlo hacia abajo. ¿Lo ves? Este de aquí lo voy a bajar hacia abajo y lo voy a poner, por ejemplo... ¿Lo ponemos aquí? Venga, por ejemplo, lo ponemos aquí. Una vez que has terminado de seleccionar, le damos otra vez a la flechita y ahora ya tenemos, si os dais cuenta, como si fuera el borde de la mesa, ¿vale? Como que esa manzana está apoyada en una mesa y justo acaba delante del espectador. Le da, bueno, como que lo asienta un poquito más. De hecho, una cosa que a mí me gusta hacer, una vez que tengo ya como esta franjita de aquí, que es perfectamente horizontal, es perfecta, es una manera muy fácil de hacer mesas, muy fácil, porque se puede hacer no solo en este borde de aquí abajo, sino incluso como si fuera toda la madera, que es toda la mesa que está puesta la manzana, tranquilísimamente, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta hacer en este caso es, con dos dedos, desplazo hacia la derecha, ves que ha salido el punteado este, que he bloqueado el canal alfa. Si no sabes de lo que te estoy hablando, es que no has visto el tutorial anterior, así que bloqueamos canal alfa y voy a coger como el tono, vamos a cogerle, venga, un tono un poco más oscuro, y pincel extra suave, buen tamaño, poca opacidad, un 20%. Voy a pintar como esta parte de aquí de la izquierda y ahora voy a difuminar, ¿vale? Que no sea un color plano, ¿vale? Voy a difuminar y ahora en la parte izquierda voy a coger un poquito más claro, voy a pintar y voy a difuminar. ¿Vale? De tal forma que dé la sensación, por la sombra, que la luz está a la izquierda y entonces el borde de la mesa, como la luz está a la izquierda, pues está más iluminado que el borde de la derecha. Y ya está, o sea, mira que es una tontería, es muy facilito. Y una cosita que a mí me gusta hacer, que también queda muy bien, yo te voy dando como truquitos todo el rato, ¿vale? Una cosita que a mí me gusta hacer, que queda muy chulo, este corte ahora mismo es demasiado limpio, es como un clac, clac, muy demasiado perfecto. Un truco muy sencillo es, con dos dedos hacia la derecha, desbloqueamos el canal alfa, ¿vale? Y luego quiero que le apliquéis un desenfoque gaussiano muy sutil. Nos vamos aquí a la llavecita inglesa. Ya sé que hay gente que tiene el Procreate 5X y que te aparecerán cosas diferentes, pero todo lo que estoy haciendo ahora mismo, todo lo vas a poder hacer con Procreate 5 o 5X sin ningún problema. Bueno, pues quiero que te vayas a desenfoque gaussiano y vamos a aplicarle nada, muy poquito. Bueno, lo voy a hacer muy bestia para que lo veas, o sea, si yo lo hago muy bestia, nos pasamos mucho, pero lo voy a hacer de un
un 3%, un 3,2 en este caso, un 3,2. ¿Veis que hay como un bordecito más suave, es más amigable? O sea, voy a... Aquí lo ves en grande, ¿vale? De lejos se sigue viendo que es un borde, pero ya no es tan perfecto. De hecho, si tú tienes una mesa ahora mismo, y es una mesa que ya tiene unos años y ha sido usada, verás que los bordes no están hechos como un cuchillo que te cortarías, no. Tienen como un bisel, tienen como una parte un poquito así curvita en las esquinas, y eso le da pues muchísimo realismo. Bueno, muy bien, perfecto. Tenemos nuestra super manzana, que de momento no hemos empezado a pintar. Tenemos nuestra super manzana, y además aquí el fondo, aquí abajo hay como unas cosas raras. No te preocupes, no te preocupes. Tenemos nuestra super manzana apoyada en una mesa blanca y hemos hecho la sombra. Muy bien, ahora vamos a empezar a pintar la manzana. Para ello, la capa de dibujo la vamos a volver a hacer visible porque necesito ver dónde están las sombras y los brillos de esta manzana, ¿vale? Ya os digo que esto va a ser muy rápido, pero... Espero que estés utilizando los truquitos que has ido aprendiendo y sobre todo que vayas aprendiendo cositas nuevas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, tenemos nuestra manzana. ¿Qué hacemos ahora? Una vez me he ido a la capa, ves que está la capa aquí en azul, ¿vale? Pincha en la capa de la manzana. Una vez que hemos pintado el contorno de nuestra manzana, lo que hago es con 2 dedos hacia la derecha, ¡chu! O sea, el sonido es muy importante, ¡chu! Me bloqueo el canal alfa. Ha aparecido como de fondo unos cuadraditos, eso quiere decir, ya lo sabéis, que no voy a poder pintar por fuera. Muy bien, ¿para qué hago esto? Para poder hacer las sombras y los brillos de manera muy sencilla, sin preocuparme si me salgo o no de mi manzana y de mis historias. Vamos a ello, que de verdad... Muy sencillito, ¿eh? Ya os digo, si seguís este canal desde hace una temporada, si eres un suscriptor que ya lleva un tiempo, este tutorial, vamos, es que no lo tendrías ni que hacer de fácil que es, o sea, lo vas a hacer con los ojos cerrados. Pero esto está pensado para ser el primer tutorial del curso, entonces es muy sencillito, ¿vale? Está pensado para ti que estás empezando ahora. Venga, empezamos. Vamos a coger, ves que abajo tengo un montón de verdes, ¿vale? Abajo a la izquierda de mi paleta, y hemos puesto antes, empezando por la izquierda, el segundo. Ese era como si dijéramos el tono base. Yo siempre hago primero las sombras de los objetos y después las luces. Pinto mejor siempre así, porque hay veces que las luces me dificultan luego a la hora de hacer las sombras y me queda el objeto demasiado blanco, demasiado brillante. Mi recomendación es que primero hagas siempre las sombras y después hagas las luces, ¿vale? Vamos a ello. A ver, vamos a coger el tono de la izquierda, te lo pongo aquí por si no te has podido bajar la paleta de colores. Aquí tienes el tono de la izquierda, muy bien, perfecto. ¿Qué es este tono oscuro de aquí? Me voy a clásico. Tú puedes hacerlo tanto con clásico como con disco, ¿vale? Da exactamente igual. A mí me gusta más el clásico, ¿vale? Ya lo expliqué por qué en el vídeo 2 o 3, bueno, no me acuerdo. En una de las clases del curso expliqué por qué utilizo esto. Muy bien, de acuerdo. Pues vámonos ahora con el pincel extra suave. Veis que de momento hemos utilizado solo un pincel, bueno, 2 pinceles, ¿vale? El pincel plano y el pincel extra suave. Es que no vamos a utilizar muchos más, ¿vale? Sí, luego utilizaremos, aquí veis que hay un montón, aquí los utilizaremos todos. Todos los que hay aquí los vamos a utilizar poco a poco. Bueno, nos vamos al pincel extra suave con el tono oscuro. Vamos a coger un buen tamaño, más o menos, por ejemplo, así. Esto ya lo hago muy a ojo, ya depende de ti, ¿vale? Más o menos así. Y vamos a ponerle, como he dicho antes, un 20% de opacidad, ¿vale? No más, un 20% porque si no mancharía muchísimo. Y vamos a hacer primero toda la zona de sombras que está en la parte izquierda. Por la sombra ya sabes dónde va a estar la sombra en el suelo, ya sabes dónde va a estar la sombra de la manzana. Entonces, por la parte izquierda, con este pincel extra suave, vamos a empezar a darle volumen. Venga, vamos allá. Vamos a empezar pintando todo esto. ¿Ves que lo he marcado con la línea punteada? ¿Vale? Ya lo he explicado antes. Esta línea punteada lo que hace es me indica la zona de sombra y la zona de luz. Perfecto. Como tenemos el canal alfa bloqueado, podemos pintar tranquilísimamente con un pincel bien grande sin salirnos de nuestra manzana. Y lo que es mejor todavía, ahora con el dedo, pincel extra suave también, puedo difuminar sin salirme, sin emborronar todo el rato. Vale. Vale, bueno. Esta manzana ya tiene un poco de volumen, un poquito de volumen, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora quiero que hagas es que cojas el tono oscuro, ¿vale? Y vamos a bajarnos hacia abajo, ¿vale?
para que sea como un tono bastante más oscuro. Por ejemplo, este de aquí no está en la paleta de colores, ¿eh? Esto ya lo voy sacando a ojo, porque en las paletas de colores más o menos tienes que tener un poco los tonos base, pero luego hay un montón de tonalidades que vas a tener que sacar a ojo sí o sí, sí o sí. De hecho, te recomiendo encarecidamente que hagas un ejercicio que tengo en mi canal que se llama Cómo sacar cualquier tono, que te va a venir muy bien. Bueno, vamos a coger este tono como más oscuro, hago más pequeño y voy a empezar a hacer, de hecho voy a quitar un momento el dibujo a línea porque ya me molesta. Voy a hacer como que la manzana apoya en el suelo. De hecho voy a bajar la opacidad a un 13, un 10, para hacer este lado como más oscuro, todo este bordecito un poquito más oscuro. Y ahora con el dedo vamos a difuminar. Vale. Vale. Tampoco tiene por qué ser muy suave. Si te das cuenta en la parte izquierda de la manzana, lo mío tiene como zonas claras, como zonas oscuras, porque una manzana tiene bultos, no es perfecta, ¿vale? Entonces, de hecho, voy a incluso difuminar mucho más esta parte de aquí. Y aquí un bulto en medio y por aquí viene por allá. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Más o menos, esto va ganando. Venga, vamos a hacerle la capa de dibujo visible. Y ahora tenemos la zona de sombra, vamos a darle la zona de luz. Quiero que cojas la paleta de colores, ¿vale? Hemos empleado el tono base, el de la izquierda para las sombras y ahora el primero de la derecha, que es como este tono así verde chicle, verde clorofila, que aquí tienes el valor numérico por si lo quieres llegar a pintar, ¿vale? Este tono así como un verde muy clarito, me voy al clásico, cojo nuestro pincel extra suave y buen tamaño, voy a pintar toda esta parte, voy a hacerlo más grande, toda esta parte de aquí, como más clarita. Vale. Como estoy pintando con un 10, 12, 13% de opacidad, tengo que dar muchas pasadas, pero queda muy bien, queda muy suavecito, ¿vale? Y más o menos va teniendo ya algo de volumen. Pues ahora quiero que cojas el siguiente tono de la derecha, que es este de aquí, que es muchísimo más claro de aquí. Ves que es casi blanco, pero no del todo, ¿vale? Pues este tono de aquí vamos a hacer... Tengo como un circulito puesto así ahí en medio, en la parte derecha, que es como el brillo más intenso. Pues de acuerdo, vamos a hacerlo. Seguimos con nuestro pincel extra suave, poco tamaño, vamos a empezar a darle. Así, vamos a empezar a darle poco a poco. Vale. Vale, ahora voy a difuminar un poquito. Vale. Sí, ya va, esto ya parece una manzana, Voy a quitar el dibujo a línea. Muy bien, vale, sí, tenemos nuestra super manzana, que de momento, pues no es muy realista. A ver, sí, tiene volumen, tiene cosas, pero es demasiado prototipo de manzana. Ahora ya empieza lo divertido, para mí. Ahora vamos a empezar a meterle luces indirectas, vamos a empezar a meterle imperfecciones, vamos a empezar a meterle brillos directos, indirectos, reflejos, sombras, luces. Vamos a ir poco a poco dándole realismo, dándole vida. Venga, vamos allá, que no es tan difícil, vamos allá. A ver, vamos a empezar, si os parece bien, con este tono clarito que tenemos, con el pincel extra suave, pero en este caso en vez de un 13 vamos a ponerlo a un... Vamos a probar un 5%, a ver. Voy a darle como un brillo por aquí a la derecha. Sí, me gusta, sí, va bien, va bien. Ahora difumino con el dedo. Vale, vale. ¿Veis que estamos trabajando en una misma capa todo y con 3 pinceles, ¿eh? No hace falta mucho más. Bueno, tenemos esto hecho, esto de aquí. Voy a coger con el cuentagotas esta zona oscura de aquí. Y le voy a dar como un poquito por aquí arriba para que tenga volumen. Vale, perfecto. Voy a hacer como una sombra muy sutil por el lado derecho. Ahora difumino un poquito. Va bastante bien. Voy a coger la zona oscura de aquí. Voy a pintarle, pues, por ejemplo, aquí como una mancha. Y con el dedo ahora voy a difuminar un poco. Vale. Exacto. O sea,
tiene que ser una manzana que ha sido cogida con la mano, ¿vale? O sea, que tenga golpes, bultos, cosas, ¿vale? De hecho, le voy a bajar la opacidad a un 3% para pintarle algún bultito más, alguna zona, siempre con el pincel extra suave, ¿vale? Voy dando como toquecitos, punto, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y después difumino con el dedo para que apenas se vean, pero se vean. Vale, 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 vale. Vale, va pareciendo ya un poco más una manzana. Muy bien, de acuerdo, ahora quiero que cojas el tono, digamos, el segundo más claro, ¿vale? El que acabo de coger ahora lo voy a dar varias veces para que parpadee, ¿vale? Quiero que cojas este tono y ahora vamos a coger aquí. Voy a hacer un momento visible el dibujo a línea porque lo tengo ya un poquito marcado. Voy a hacer como una zona aquí. Vale. Así, ¿vale? Quiero que le deis por todo este lateral un poquito. Y vamos a difuminar con el dedo, pero muy difuminado. Perfecto. Quito el dibujo a línea ya. Voy difuminando. Bastante bien. De hecho, ahora voy a coger como con el cuentagotas, voy a coger el color este del fondo. Y vamos a hacerle como un... Nada, esto ya son luces directas, indirectas, reflejadas. Vale, poco a poco. Vale, es que la piel de una manzana refleja los bordes, ¿vale? Entonces, un momento que me voy a quitar el volumen. Ya está. Vale, la piel de una manzana tiene como reflejos, ¿vale? Porque es como un poco como si fuera de cera. Entonces, bueno, va más o menos bien. He hecho este reflejito de aquí. Ahora este borde que me había quedado muy oscuro. Voy a pintarle un poquito. Para que no haya tanto. Para que no sea un golpe visual tan fuerte entre el contorno. Vale. De hecho, aquí abajo le voy a meter como un brillito. Difumino con el dedo. Vale. Aquí, por la derecha, le voy a meter un poquito de luz reflejada. Dentro de la sombra, ¿eh? Un poquito de luz reflejada. Vale. Vale, perfecto. Vamos a difuminar. Veis que es constantemente pintar, difuminar, pintar, difuminar, pintar, difuminar, constantemente. Vale, va más o menos bien. Ahora vamos a hacer un poquito aquí. Solo, por ejemplo, aquí arriba. Vale. Vale, voy a coger este color blanco puro y le voy a dar como brillo por aquí por fuera. De hecho, voy a subirle un poco la opacidad. Y el tamaño. Vale, bastante bien. Vamos a difuminar ahora. Ahora quiero pintar. Si necesitas parar el vídeo, páralo constantemente, ¿eh? Tú no te preocupes para mirar los parámetros que estoy utilizando. Pues por ejemplo, con esta poquita opacidad vamos a darle como unos brillos por aquí. Sí. De hecho, ahora lo que estoy haciendo es seguir la curvatura de la manzana, como haciendo todas estas marquitas, porque lo que quiero simular es la piel, esa piel de la manzana que es estriada un poquito, ¿vale?
pero fijaos con qué opacidad, con un 3% de opacidad. Con el color blanco, bueno, el color de fondo. Y ahora con el cuentagotas cojo el oscuro y le doy como unos toquecitos también. Vale, 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 vale. Ahora voy a difuminar un poquito. Vale. Vale, vale, bueno, bueno, bueno. Ya va apareciendo una manzana. Ahora vamos a utilizar un pincel que es una auténtica maravilla para pintar pieles de manzana, que a mí me encanta. De hecho, es uno de mis pinceles favoritos, es este de aquí, siempre los tengo los mismos puestos, que es el Salpicadura Jaime, el primero de todos, de aquí de la izquierda, el primero de todos, ¿vale? Pues quiero que cojas el pincel Salpicadura Jaime. Vamos a coger con el cuentagotas una zona oscura, por ejemplo aquí. Esta misma de aquí, ¿vale? Y con un buen tamaño vamos a jugar, no sé, vamos a probar. A ver, dejadme hacer pruebas, un momento. Esto mancha mucho. ¿Veis que es toque, 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 toque? Hasta que, mira, este me ha gustado. Ahora estoy con un 20% de opacidad y un tamaño 40%. Vamos a darle toquecitos. Toquecitos, no arrastrando, es toque, 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 toque. Voy dando toque, 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 toque. Un poco por aquí la derecha también, sobre todo por la parte izquierda, alguno por la derecha. Perfecto, como va ganando ya, Pues ahora quiero que cojáis un tono muy oscuro, por ejemplo este de aquí, y por la parte izquierda vamos a darle toques. Toquecito, 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 poco a poco, poco a poco. Incluso por aquí abajo le vamos a dar también algún toque. Vale, perfecto. Y ahora quiero que cojas, esta vez sí o sí, un color blanco puro, refulgente, brillante, absoluto, blanco puro, y con el pincel Salpicadura Jaime vamos a subirle, no sé, vamos a probar un 30, a ver qué tal queda. Vale, voy dando toques por esta parte sobre todo, bueno, lo estás viendo en pantalla perfectamente, ¿vale? Donde se junta la tonalidad clara con la oscura, voy dando como toquecitos. Y ahora, eso sí, para poner la parte blanca vamos a ponerle, pues no que sé, un 60%, a ver. Voy a dar toques. Sí, incluso menos me he pasado. Un 40... Sí, vale, para esta parte de aquí vamos a darle como toques. Ya con bastante opacidad, Perfecto, voy a difuminar un poquito el contorno, que me ha quedado demasiado definido. Y esta parte de aquí también. Vale, 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 vale. Fijaros qué riqueza cromática. Voy a hacer zoom para que lo veas. Como se notan todos los pequeños poros de la piel de la manzana, y lo hemos hecho súper, súper, súper rápido. Yo lo que siempre os digo en todos los vídeos de este canal y en los directos y tal, es que intenta hacer algo para que el ojo del espectador se fije en lo que estás haciendo, ¿vale? Algo que de repente la gente lo vea y diga, ¡wow, qué realismo! En definitiva, que pongas algo que se vea mucho, pero que tampoco llame mucho la atención. Mirad, lo que me refiero es, por ejemplo, voy a coger con un tono, yo que sé, con este tono de aquí, voy a volver a mi pincel plano, venga, que casi no lo hemos tocado, un tamaño muy pequeño, y aquí en medio, por ejemplo aquí, con una opacidad vamos a ponerle de un 20, a ver, sí, incluso menos, un 15%, voy a dar como un puntito aquí oscuro, y aquí un poquito al lado, voy a bajar incluso la opacidad a un 10%, voy a dar otro toquecito por aquí, una mancha por aquí. A ver, lo que estoy intentando hacer son como pequeñas imperfecciones. Vale, aquí otra. Aprovechando las zonas que te han quedado más oscuras de la manzana, haz como estas zonas de aquí. Es como si fueran espinillas, pero no son espinillas, ¿vale? Es como si fueran pequeños golpes, pequeños poros, pequeñas imperfecciones que tiene nuestra manzana. Lo ves que una vez que te alejas, ostras, es que le da muchísimo, muchísimo realismo. Vamos a poner alguno más por aquí. Otro por aquí. Esto ya es un poco al azar, ¿vale? Pero alguno por esta parte de aquí, otro por esta parte de aquí. Yo qué sé, un poco pues por aquí abajo, otro aquí abajo. ¿Vale? Tienes que estar todo el rato entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, pero vamos, que le dé mucho realismo. Ahora cojo, en vez de este negro, este verde tan oscuro y le voy a dar, por ejemplo, como un puntito aquí en medio. Vale, otro, por ejemplo, por aquí.
Vale, o sea, vamos a añadirle cosas interesantes. De hecho, ahora voy a coger como la parte más clara y le voy a poner por aquí, bajándole muchísimo la opacidad a un 3%, por ejemplo. Voy a dar como una zona aquí más clara, como que hay un golpe, un bulto, algo. Y como la luz viene de la derecha, se ilumina más la parte izquierda. Vale, sí, perfecto, yo qué sé. Voy a dar algún como rayitas, ¿vale? Siguiendo la curvatura de la manzana. ¿Vale? Voy haciendo como estas pequeñas rayitas de aquí. ¿Vale? Como que son estrías de la piel de la manzana. Como que se ha arañado, se ha rayado, sea, bueno, no sé, sí, añadiéndole como realismo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora con color blanco puro, por este lado de aquí. Voy a subir un momento el tamaño. Voy a darle así como Lo estás viendo, ¿vale? Si se ve en pantalla, que voy como dando como rayitas, siguiendo la curvatura de la manzana, todo el rato. De hecho, voy a subir la opacidad, a ver, a un 7. Igual me estoy pasando, no, me estoy pasando. Bueno, la voy a dejar alguna la voy a dejar, pero me estoy pasando. Voy a, por ejemplo, hacer una aquí en medio grande. Y otra, yo que sé, por aquí así que se marque más. Pero ahora voy a bajar la opacidad a un 3%, voy haciendo como pequeñas marquitas, pequeñas imperfecciones. Vale. Vale, bastante realista está quedando nuestra manzana. Espero que te esté quedando más o menos algo parecido a esto. A ver, ahora mismo esta manzana tiene el problema de que los contornos están demasiado definidos, ¿vale? Son demasiado perfectos. Para esto hay un pequeño truco que yo siempre utilizo, que lo que hace es fusiona un poquito el fondo con la forma, y lo que hago es voy a coger la capa 2, que es donde tenemos nuestra manzana, la voy a duplicar, y en la capa de abajo con 2 dedos hacia la derecha le quito el bloqueo de canal alfa, voy a hacer un poquito de zoom, y ahora le voy a aplicar un desenfoque gaussiano a la capa de abajo. Tampoco, o sea, no le pongas mucho, ¿vale? Ponle un 4,5%, por ejemplo. Por ejemplo, es muy sutil, lo voy a hacer visible o invisible. Es muy sutil, pero sobre todo en los contornos, ¿vale? ¿Lo ves? Como que integra un poquito más la figura en ese fondo, ¿vale? Una vez que lo tenemos terminado, combino hacia abajo, y ahora lo que voy a hacer es retocar las sombras para que, bueno, para que sea un poquito más coherente, ¿vale? De hecho, esta parte de aquí abajo debería de, me voy aquí a nuestras sombras, con la mano para difuminar, voy a arrastrar hasta aquí abajo, por ejemplo, la manzana. Y voy a coger un negro casi, bueno, negro puro, para que nos vamos a engañar, con el pincel extra suave otra vez. ¿Qué opacidad estamos? ¿Un 3%? Un 3% está bien. No, es demasiado poco. Vamos a ponerle un 8. Ahí, exactamente. Es que no estaba como todavía, no, como que no apoyaba del todo en la mesa. Le faltaba un poco de sombra más negra. Perfecto, perfecto. Y ahora voy a difuminar un poquito por aquí. Vale. Vale, ahora ya sí que esa manzana ahora está tocando, está apoyando en el suelo, ¿vale? Y está bastante más realista. De hecho, voy a difuminar un poquito esta parte de aquí para que no se meta, ¿vale? Por ejemplo, hasta aquí. Bueno. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el rabito de la manzana. Pues vamos a ello. Para ello hacemos otra vez visible la capa de dibujo. Vamos a crear una capa nueva. Y la voy a poner por debajo de la capa 2, que es la capa de la manzana. La pongo por aquí debajo, ¿vale? Y vamos a pintar en esta nueva capa nuestro rabito de la manzana, ¿vale? Vamos allá. A ver, para ello nos vamos a nuestra paleta de colores y veis que encima de los verdes hay otra vez como una serie de tonalidades marrones, que esos son las tonalidades de nuestro palito, de nuestro rabito, de nuestra manzana. Así que bueno, vamos allá.
Vamos a coger el tono base, que es este de aquí, que es empezando por la izquierda el segundo. Y es esta, aquí tenéis los colores, el hexadecimal del color, por si lo quieres copiar. Nos vamos otra vez a la paleta, cojo un pincel plano, yo siempre pinto con el pincel plano, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes para pintar la manzana. Voy a pintar tranquilamente saliéndome por fuera, y luego borraremos el contorno. Vamos allá. Máxima opacidad, un buen tamaño, voy a pintar tranquilamente saliéndome, no pasa nada. Vale, más o menos por aquí, ningún problema. Y ahora voy a borrar todo el bordecito de nuestra manzana. Vale, vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ir poco a poco. Voy a ajustar esto de aquí, esto de aquí. Esto con cuidado. Vale, ya tenemos nuestro rabito de manzana. Pues vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes. Con dos dedos hacia la derecha voy a bloqueo el canal alfa, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a pintarle las luces, las sombras, los volúmenes, ¿vale? Que quede un poquito así realista. Venga, vamos allá. Tengo puesta esta parte de aquí, pues primero vamos a hacer como siempre las sombras. Cojo el tono izquierdo, aquí tenéis el valor hexadecimal, ¿vale? Páralo, haz un pantallazo, lo que quieras para que lo tengas, este tono de aquí. Volvemos al clásico y ahora con el pincel plano, vamos a bajar la opacidad a un 40%, por ejemplo. Sí, voy a darle como estos toquecitos por aquí, por la parte de la izquierda. Vale, ahora cojo el siguiente tono, el tercero empezando por la izquierda, que es esta tonalidad de aquí en el valor hexadecimal. Me vuelvo al clásico, le voy a bajar la opacidad a un 25%, le bajo un poquito el tamaño. Bueno, de hecho voy a hacer invisible el dibujo a línea, que ya me está molestando. La parte izquierda la hacemos un poquito más clara. De hecho voy a hacer el pincel al mínimo tamaño. Vale, mínimo tamaño, le voy a bajar la opacidad a un 15% para hacer todo este bordecito de aquí, perfecto. Ahora voy a coger la tercera tonalidad de la derecha, que es este valor numérico de aquí. Vuelvo al clásico, empiezo a darle otra vez toquecitos. Es rayita, rayita, estas son todo rayitas, ¿vale? Porque son como maderas, ¿vale? Pues es rayita, 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 de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Y ahora con el cuentagotas estoy cogiendo el tono blanco, bueno, blanco, el color este clarito del fondo, y voy a dar como aquí en el bordecito, porque por aquí tiene mucha luz. Vale, de hecho le voy a bajar la opacidad a un 10, un 9 y voy a hacer como alguna parte más brillante, como que sale más la veta de la madera de este lado de aquí, yo qué sé, ¿vale? Vale, tú lo estás viendo todo como lo voy haciendo, pues perfecto, perfecto, vamos a echarnos hacia detrás. Bueno, va quedando bastante realista. Lo que pasa que aquí arriba, vamos a hacer otra vez visible la capa de dibujo, yo he marcado una cosa aquí arriba, es que el rabito está cortado, ¿vale? Entonces hay que hacer la parte que se ha quedado cortada del rabito. Vamos a coger esta tonalidad de la derecha del todo y vamos a pintar toda esta parte. Primero, en la misma capa, ¿eh? Primero con este color base. Vamos a hacerlo así, con este colorcito base. Después con el cuentagotas, por ejemplo, cojo esta tonalidad de aquí, le bajo la opacidad a un 15%, por ejemplo. Vamos a hacer como estas sombritas de aquí. Vale. Voy a coger el color más clarito de fondo. Voy a hacer como un brillito por aquí. Ahora ya en este momento me está molestando el dibujo a línea, pues como siempre lo hacemos invisible. Y ahora ya sí que puedo hacer todo el detallito fino sin preocuparme de que el dibujo a línea me esté molestando. Vale. Cojo toda esta parte de aquí así, más o menos, tampoco te des mucho, no te preocupes mucho. Vale, más o menos aquí, que queda como muy pixelado, muy mal, pero es que luego te echas hacia detrás
y se ven como lo voy a hacer un poquito de zoom para que lo vea, porque si no es que ni siquiera se ven como estas pequeñas rayitas, imperfecciones, cosas, bueno, pues oye, pues muy bien. De hecho, lo que voy a hacer ahora va a ser, con 2 dedos hacia la derecha, desbloqueo el canal alfa, voy a coger el dedo de difuminar, pincel extra suave, máximo tamaño, un pincel muy pequeñito, y voy a hacer como unos pelitos por aquí, como que se ha roto, por ejemplo por aquí, y aquí voy a hacer así como que por aquí hacia la derecha hago un pelito más, como que al romper el rabito pues yo qué sé, se ha despeluchado un poco esa parte de aquí de la manzana. Y lo mismo que hemos hecho antes, para que quede integrado con el fondo, pues lo mismo. Le doy hacia la izquierda, duplico la capa de abajo le aplico un desenfoque gaussiano muy poquito, en este caso un 2,5%, no más, de tal forma que quede integrado con el fondo. Acoplo las capas hacia abajo y ya está, ya tenemos nuestra manzana hiperrealista y de manera muy sencillita. En este caso yo lo que haría sería combinar hacia abajo las capas de la manzana con el rabito y combinaría hacia abajo la capa de las sombras con el borde de la mesa y luego combinaría hacia abajo la capa de las sombras con la capa del fondo entero, de tal forma que me quedan 2 capas. En una capa la manzana y en otra capa la sombra con el fondo. Y básicamente este ha sido el tutorial que hemos hecho. O sea, ha sido muy sencillito. Un truco que puedes hacer si ves que te queda como la cosa muy plana, pues mirad, simplemente, por ejemplo, creamos una capa nueva entre las 2 capas que hemos creado. Y yo ahora, por ejemplo, imaginad que yo qué sé, mira, lo voy a coger para que lo veas más claro. Voy a cogerlo blanco puro, voy a rellenar la capa. Por ejemplo, aquí vamos a hacer lo que llegue más o menos hasta aquí. Vale, sí. Y ahora bloqueo canal alfa. Voy a coger la tonalidad que hemos empleado de la sombra esta de aquí y voy a pintar un momento. Esta parte así de aquí. Le aplico un desenfoque gaussiano para que quede todo como mucho más desenfocado, mucho más bonito. Y fijaros qué diferencia. Vale, pues ahora tiene más volumen, tiene más luz y simplemente hemos creado una capa nueva que es esta de aquí, donde antes era todo como un blanco uniforme y tal, y ahora simplemente le hemos añadido como si dijéramos el borde de la mesa, pero no hemos pintado la mesa, hemos pintado el fondo. No sé, trucos hay 1000, yo lo voy a dejar así que me gusta bastante. De hecho, por la luz, por cómo viene la luz, yo incluso me atrevería a, con un buen pincel y tamaño, hacer un poquito más oscura la parte de la izquierda que la parte de la derecha. Es muy sutil, lo voy a hacer visible o invisible, ¿lo ves? Es muy sutil, pero todavía unifica más los tonos. Y básicamente este es el ejercicio que quería que hicierais. Bueno, una hora, ha estado muy bien. Un ejercicio de 1 hora donde has empezado a pintar ya de manera realista y has empezado a utilizar todos los pequeños trucos que te he ido diciendo. A ver, esto es muy sencillito, no tiene ningún tipo de misterio, es un tutorial muy facilito, pero bueno, oye, es el curso de 0 a 100 y con esto más o menos ya has practicado un poquito todo lo que hemos hablado de bloquear el canal alfa, cómo sacar colores, qué pinceles utilizar, el sistema de capas de arriba, de abajo, acoplar capas. Yo creo que es un ejercicio bastante bueno. Espero que os haya gustado. Si eres absolutamente novato, con esto me conformo. Me encantaría que subieras tu manzana al grupo de Facebook del canal diciendo: hola, ¿qué tal? Estoy siguiendo el curso, esto es lo que me ha salido. Eso si eres novato. Si eres ya un experto en este canal y has visto este vídeo hasta aquí, me encantaría que te atrevieras a modificar esta manzana. Córtala por la mitad, explótala, ponle un ojo de gato en el medio, haz que se convierta en líquido, haz lo que quieras, pero haz algo interesante. Así que nada, me despido ya para que no sea un vídeo mucho más largo, que ya está siendo un vídeo un poco largo hoy, pero tenía que ser un ejercicio muy completo. Y espero que os haya gustado. Quedo a la espera de ver vuestras increíbles, maravillosas e impresionantes y apetitosas manzanas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho estos días y hasta la siguiente lección. Hasta luego.